Bienvenidos mis amados hermanos, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos, vamos ahora al estudio número 7, que se trata del arresto y muerte de Esteban. En el capítulo 6, versículo 8 dice: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Vemos nosotros cómo la oposición siempre tiene que unirse para tratar de desvirtuar a una sola persona. Y no lo va a destruir, porque tiene el Espíritu de Dios. Recuerde usted, Satanás siempre tiene sus líderes, sus diablos, sus espíritus de maldad, que no pueden luchar, siendo tantos, no pueden luchar con un solo hombre que está lleno del Espíritu de Dios. No pueden luchar. Siempre prevalecerá la palabra de Dios y su santa voluntad. Versículo 9, se levantaron, dice, ¿quiénes eran los que se levantaron? Los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Todos ellos a una, disputando con un solo hombre. Pero este hombre tenía el poder del Espíritu de Dios. Y esto es lo que debemos aprender nosotros, a tener el poder del Espíritu de Dios. Porque solos no vamos a poder. Necesitamos de la presencia del Espíritu de Dios para hacer su obra redentora. Recuerde usted. Bueno, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras de blasfema contra Moisés y contra Dios. Y aquí también esta parte es muy importante. Siempre el soborno, siempre la calumnia o los testigos falsos se hacen presente para desvirtuar a quien habla de la verdad. Dice el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y le arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. El soliviantar es levantar a las masas que desconocen verdaderamente la razón de la discusión. Sencillamente los levantaron y dijeron, no les hagan caso a este, hay que matarlo. Entonces el propósito de ellos siempre ha sido procurar la muerte o el encarcelamiento. Levantaron al pueblo en ardor, en ira, para acabar con Esteban. En el versículo 14 dice, y pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Mire cómo tergiversan lo que Esteban estaba enseñando, ¿no? Entonces dice ahora que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Cuáles eran las costumbres que les dio Moisés? A observar la ley, a tener un sitio de adoración. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, ahora es cuando ustedes me adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, aquí ya vemos cómo el Señor Jesucristo predijo inclusive la destrucción de Jerusalén antes de ser entregado, recuerde usted, ¿no? Y con gran tristeza y con ternura el Señor Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuánto he ansiado tenerles bajo mis alas como pollitos bajo las alas de la gallina, y ustedes desistieron y no me dejaron. Esa era la ansiedad, el deseo de amor que tenía, pero sin embargo
nuevamente vemos aquí que ya el Cristo resucitado, esto en Mateo en el capítulo 5, versículo 11, dice, bienaventurado eres, porque te destruirán en mi nombre. Es decir, siempre habrá un pueblo contrario a Dios. Y este pueblo contrario a Dios siempre ha sido tenaz. No consideraron nunca la misericordia, la paz, la gracia, el amor, la tolerancia. Son intolerantes los que no creen en Dios. Dios nos ha enviado a nosotros como personas tolerantes para soportar las manifestaciones del alma y no del espíritu. Entonces todos los que estaban, versículo 15, sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban tenía paz. Por más acusaciones, sobornos que la gente soliviantaron al pueblo, que habían testigos falsos, que hablaron de esta calumnia, que dijeron que Jesús había dicho que va a destruir. Entonces todo esto no le inmutaba a Esteban. Esteban estaba preocupado y gozoso de servirlo a Dios. En su mente estaba el servicio a Dios. Esto era lo importante. Y amados, esto tenemos que considerar a nosotros. En nuestra mente, en nuestro ser, tiene que estar el amar a Dios por sobre todas las cosas. Hay persecución, pues tenemos que soportar la persecución, pero tener también el gozo de que hay un Dios que está en la presencia nuestra y el valor que Él tiene en nuestra vida. Me gusta este versículo. Todos estaban sentados en el concilio, fijaron los ojos en Él y vieron el rostro como el rostro de un ángel. Esteban estaba transformado ya era un espíritu. No era un hombre, era un espíritu que estaba en un hombre para defender al Señor Jesucristo, para defender la doctrina. Qué importante es defender la doctrina. Estamos hablando en todos los mensajes y las enseñanzas sobre la doctrina sana. ¿Cómo conseguimos nosotros la doctrina sana? A través de la palabra de Dios. Buscar doctrina es buscar la verdadera enseñanza, plan y propósito de Dios a través de Jesucristo. En el capítulo 7, Esteban va a defender y hace un recuento de lo que era el Antiguo Testamento, de una manera sucinta, muy concentrada, para indicarles, para enseñarles. Él no tenía temor, él hasta el último estaba tratando de persuadirles para que entiendan realmente quién era este Jesús que había venido a transformar, como decían los fariseos, los saduceos, los religiosos, a transformar la relación con Dios. Porque la religión nunca nos permite a nosotros escuchar cosas que van a transformar, a estorbar, a derribar dichos, planes y formas de adorar a Dios. Hay una sola forma de adorar a Dios, todos sabemos esto. La única manera de adorar a Dios es hacer su voluntad, escucharlo a Jesús, vivir por fe. Y si es de la voluntad de Dios, que seamos personas pobres, pues seremos pobres, pobres en cosas terrenales, pero ricos espiritualmente. Y Esteban estaba convencido y estaba defendiendo
su estatus espiritual y no material. La bendición nunca viene con una cuenta en el banco. La bendición viene sola y es más que suficiente para vivir. Y Dios no nos desamparará de las cosas terrenales que necesitamos para vivir. Versículo 2, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a vuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán, y les dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó hasta la tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar su pie, pero le prometió que le daría una posesión y una descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. No tenía posesión. Lo que tenía era una fe y una promesa de Dios. Eso era suficiente, y eso tiene que ser suficiente para todo hijo de Dios. No le dio herencia en ella. Y le dio, versículo 6, y le dijo Dios, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que la reducirán a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y esto fue lo que sucedió. Todos sabemos que cambiaron de faraón. El faraón que estaba en el tiempo de Josué fue cambiado, fue muerto ya por edad, y lógicamente vino otro faraón que no conocía al pueblo de Israel en el exilio. Ellos no conocían, pero ellos sin embargo estuvieron ahí durante 400 años. En el versículo 8 le dio el pacto de la circuncisión. Estamos avanzando de acuerdo a la historia que cuenta Esteban sobre la relación que tenía todos los profetas en el tiempo del exilio en Egipto, en la cautividad y de la salida de Egipto. Versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esta saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Dónde estaba el poder de Moisés? En la fe. ¿Dónde estaba el poder del pueblo de Dios? En el amor y en la voluntad que Dios tuvo para escoger a este pueblo de pastores. No era un pueblo de guerreros, era un pueblo de pastores. Pastores que se sentaban a cuidar a sus ovejas y mirar al cielo. Y un creador que miraba hacia la tierra y veía pueblos de guerra, idólatras, y un pueblo necesitado de Dios en soledad. De ahí los tomó a este maravilloso pueblo de Israel. Versículo 9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aquí vemos otro plan de Satanás, ¿no? Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Los hermanos le vendieron a José para Egipto. Y dice en su palabra, y Esteban dice, pero Dios estaba con él. En toda circunstancia, este hombre Esteban estaba demostrando esa seguridad que tenía de Dios. Y al hacer este recuento, él está mirando ahora a José, un hombre que fue cautivo, llevado esclavo a la tierra de Egipto, y en donde pasó por mentiras también. Recuerda que la mujer de Potifar quiso aprovecharse de su presencia
Pero él dejó. ¿Por qué? Porque él estaba viendo la gloria de Dios. Él estaba con Dios. Esta mujer estaba viendo la hombría de este José y se enamoró y quiso acostarse con él. Pero él estaba viendo algo más importante que las cosas terrenales, que el sexo. Él estaba dispuesto a hacer aquello que José recibió en sueños. ¿Recuerdan ustedes que él soñó las espigas? Y la última espiga iba a ser el rey y los otros, los hermanos, iban a ser quienes le iban a servir. Por eso le vendieron a él la envidia. Siempre la preocupación de que alguien más salga con importancia, de que alguien más tenga la capacidad de escuchar a Dios. Siempre la envidia estará presente, el difamar, el no hablar verdades, sino tratar de hablar mentiras para tapar una verdad. Y claro, y lógicamente vemos el versículo 10 y dice, y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, el rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Note usted este recuento que hace Esteban y vea cómo dice, y tenemos que entender, la sabiduría de Dios estaba en este José. José es algo parecido a Jesús. Él fue vendido, metido a una cisterna por sus hermanos, pero él salió libre por la voluntad de Dios después de pasar cárceles en Egipto y liberó al pueblo de Israel. Hay una similitud entre la vida de José y la de Jesús. Versículo 11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y gran tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado al faraón el linaje de José. Ya José ya tenía la posición, era el segundo, después del faraón. La importancia que llegó a tener. ¿Pero por qué? Porque era un hijo de Dios. Porque él estaba dispuesto a adorarlo a Dios y a escucharlo solo a Dios. Y Dios lo bendijo. ¿Cuánto necesitamos nosotros acercarnos a Dios para que nos siga bendiciendo? ¿De cuántas cosas nos estará salvando ahora mismo el Señor para que continuemos en el propósito, en el plan y en la voluntad de Él? Siempre tenemos que pensar en esto, mis amados hermanos. Hay un propósito, hay un plan, hay algo que tiene que hacer y quiere hacer Dios con nosotros. Dejemos que Dios nos haga. No importa, cárceles, necesidades, críticas, sobornos, gente que se levanta y critica, se burla, no importa. Tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Y como en Esteban acabamos de ver, vieron el resplandor de Dios en el rostro de Esteban. Necesitamos, hermanos, continuar adelante. Los tiempos vienen difíciles. Satanás soltará sus últimas armas espirituales para destruir a Dios. Pero nosotros tenemos que continuar. Todas estas cosas que están pasando en el mundo no es desconocido para Dios. Hay un plan de Dios
que Él terminará, porque es el Todopoderoso. ¿Qué estaban en este momento pensando estos de las sinagogas, estos tradicionalistas? Acabar con Jesús. Pero sorpresa, Jesús resucitó. Y recuerde usted, a propósito, veamos en Mateo el capítulo 28, cómo siempre Satanás tratará de acabar con el maravilloso plan de salvación de nuestro Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Jesús resucita en el Mateo 28 y vea en el versículo 11 y dice el informe de la guardia. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿De qué estamos hablando? Del cuento, de la mentira, del soborno, de la calumnia y a soliviantar al pueblo para pretender acabar con Dios. ¿No está pasando exactamente igual ahora en este tiempo? La iglesia está empezando a ser perseguida. Pero estamos nosotros sirviéndole a un Dios todopoderoso, que Él continuará haciendo su santa voluntad en nuestra vida y en todo lo que existe, en todo lo que es y no es, en todo lo que vemos y no vemos. Entonces estos sacerdotes sobornaron a los soldados. Versículo 13 diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Mire usted, siempre el plan de Dios tiene un tenaz adversario, pero más poderoso es nuestro Señor, más poderoso que hasta la muerte venció. Y no solo que venció la muerte, sino que venció para nosotros también la muerte. Volvemos a Hechos, al capítulo 7. Entonces, Esteban sigue haciendo un recuento de lo que era en el Antiguo Testamento, la cautividad, los profetas, pasando por tiempos difíciles, y continúa, convencido y seguro, a quién estaba creyendo. Era al Dios de la Biblia. Versículo 15, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Asnor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. A veces queremos que Dios haga las cosas inmediatamente, que haga ya, a la tocada de un timbre, que las cosas se consuman y que las cosas se levanten de acuerdo a nuestra voluntad y no la de Dios. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Claro, el faraón anterior ya había fallecido y ahora había otro rey. Había unos, no me recuerdo bien los nombres de los faraones, pero había una casta de faraones que estaban gobernando Egipto. Hasta que se levantó otro faraón. Este rey, usando de astucia, vea usted, con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen.
¿No le parece que cuando vemos la muerte de niños en el tiempo del Holocausto, en 1940-45, hace 100 años, este mismo plan tuvo Hitler de acabar con los judíos? Pero ellos no se van a acabar, ellos van a continuar porque son parte del plan eterno de Dios.